Bienvenidos al curso de esterilización aplicada a la práctica odontológica en esta segunda edición 2023. Soy la profesora y licenciada Vanessa Damiana y vamos a estar juntos en esta clase de introducción a la microbiología. ¿Qué es la microbiología? Es esta parte de la biología que va a estudiar a los microorganismos u organismos microscópicos. Ellos, a su vez, se encuentran divididos en 3 dominios. Estos dominios son el dominio de la bacteria, del arcaea y de la eucaria. La bacteria incluye a estos microorganismos que son procariotas, que son patógenos o no patógenos, las arcaes, que también son bacterias, pero que tienen las características de vivir en ambientes extremos y tienen la cualidad de no tener péptidoglucano en su pared, algo que es importante en cuanto al diagnóstico clínico, para ello es importante, y tienen o no tienen la capacidad de enfermar al ser humano. La eucaria, el dominio de la eucaria, contiene a los protistas, a los hongos, a los animales y a los vegetales. Por debajo de los 3 dominios encontramos una división en 5 reinos. Estos reinos son el monera, el protista, el vegetal, el animal y el fungi. ¿Qué es lo que va a darle características a cada uno de estos reinos? Por ejemplo, el monera, que son protistas, que son unicelulares. Otros son eucariotas, son multicelulares, que la manera de obtener su alimento es a través de la absorción y de la fotosíntesis para algunos de ellos, que pueden ser móviles o inmóviles, que su reproducción puede ser sexual o asexual. Algunos de ellos son comestibles y otros no. En 1780, Carlos Linneo, que era un botánico y un naturista sueco, realizó una jerarquía taxonómica sobre los microorganismos que se conocían en la época. Esta jerarquía taxonómica se sigue utilizando y se va actualizando con el correr de los años, acorde a los nuevos descubrimientos de microorganismos y, por supuesto, gracias al avance que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Lo que Linneo hizo fue poner microorganismos similares, los denominó especies. Estas especies similares las agrupó en géneros, estos géneros similares los agrupó en familias, estas familias similares las ordenó o las puso dentro de lo que son los órdenes similares forman clases, las clases similares forman filos, los filos similares son los que me forman los 5 reinos que recién vimos, y estos 5 reinos, los más parecidos entre ellos, son los que me van a formar los dominios que, como vimos recién, son 3. Lo que están viendo en pantalla es un ejemplo de un elemento de nuestra vida cotidiana, que es la levadura de panadería y toda su jerarquía taxonómica. Es un microorganismo que pertenece al reino el reino fungi y está dentro del dominio de la eucaria. Bien, ¿qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos que son procariontes, que son muy pequeños, que tienen formas básicas que conocemos como cocos, bacilos y espirilos, que se agrupan de distinta manera, que se van a denominar en base al género y a la especie, y que se las divide en gram positivas o gram negativas en base a la tinción o coloración de gram, que, como les mencionaba anteriormente, tiene relevancia para el diagnóstico clínico. Las bacterias son células procariotas que se distinguen de las eucariotas por una serie de características. Estas bacterias, recordemos, las procariotas son simples, tienen su material genético disperso dentro de lo que es el citoplasma, tienen pocos organelos, tienen cápsula, pared y membrana plasmática, a diferencia de una célula eucariota, que es lo que ustedes están viendo en la derecha de su pantalla, que son células más complejas,
que tienen un nivel de organización más amplio. Estas células eucariotas son las que conocemos como animales o vegetales, y también son, dentro de ellas están los hongos, y tienen mayor cantidad de organelas que cumplen distintas funciones. Recordemos que estas células se las conoce como la unidad mínima de vida. Dentro de lo que es la organización de la materia, a partir de las células es que se considera que hay vida. Bien, las bacterias, como dijimos, son microorganismos unicelulares, son simples, ¿sí? Lo que significa procariota es que tiene prenúcleo, es decir, en realidad que no tiene núcleo, y en él se van a incluir lo que son las bacterias y las arqueas. En cuanto a su clasificación, dijimos que tenemos cocos, bacilos y espirilos, que se van a agrupar de diferente manera. Tenemos lo que son las agrupaciones como el coco o el bacilo solo. Cocos son los redonditos, los bacilos son los alargaditos. Y vamos a tener, de acuerdo a su manera de agruparse, los nombres. Como están viendo, por ejemplo, el D de los cocos es una tetrada, el F es una zarcina y el E es una zarcina y el F es un estafilococo. Lo que están viendo en el C es un estreptococo, es una cadena de cocos, que es uno de los más mencionados de manera clínica. También tenemos a los espirilos, que vamos a encontrar en ellos lo que son, por ejemplo, la leptospira, un treponema, ¿sí? Un vibrio. En cuanto a su reproducción sexual, las bacterias lo hacen a través de la bipartición celular o fisión binaria. También, además de las bacterias, por supuesto, las arcaes, dijimos, son bacterias. Las levaduras, las algas unicelulares y protozoos también pueden realizar este tipo de reproducción. Y lo que va a hacer simplemente es dividir el material genético hacia los polos. Va a imaginarse lo que es la pared y la membrana plasmática hacia el centro de la bacteria hasta que la divide. El crecimiento de una bacteria es exponencial. Como no tiene que replicar ninguna organela, hace esta bipartición celular de una manera muy rápida. Por eso colonizan tan rápidamente una superficie o a un huésped. Otra manera de poder mantenerse o sobrevivir es lo que conocemos como esporas, ¿sí? Son células germinativas que van a generar un nuevo microorganismo cuando encuentren el medio adecuado para desarrollarse. La esporulación es algo similar a lo que decía la bipartición, solamente que lo que va a hacer es que esta pared y esta membrana va a envolver parte del material genético de la bacteria y no va a dividir a la bacteria, sino que va a quedarse como si fuera una semilla dentro de ella. La bacteria original va a morir y esta espora se va a liberar al ambiente. Y de esta manera, si el ambiente es propicio, va a crecer un nuevo microorganismo o va a lograr sobrevivir, mantenerse el tiempo que sea necesario hasta que las condiciones le permitan crecer. Las paredes celulares de los procariotas, recién hablábamos de la importancia de que tengan peptidoglucano o no. Como están viendo en la pantalla, sobre la derecha, encontramos una pared que tiene muchas capas de peptidoglucano y a la izquierda no. La tinción de Gram es una técnica con la cual se va a colocar un elemento que va a teñir a la bacteria y cuando queda adherido
el violeta de genciana, que es lo que se utiliza, se va a decir que esa bacteria es una bacteria gram positiva, porque quien toma la coloración es la pared que está compuesta por este peptidoglucano. Cuando esto no sucede, lo que hace la bacteria es tomar el color de la coloración de contraste, que es la safranina, y por eso queda de color rojo, y a esas bacterias se las conoce como gram negativas. Aquí tienen un ejemplo de ello, gram positivo y gram negativo. Estamos viendo bacilos en gram negativo y cocos en gram positivo. Estos son espirilos, ahí tenemos vibrios y espiroquetas, diferentes tinciones de esporas, ¿sí? Acá es Clostridium y Bacillus. Bien. En cuanto a las arqueas, son células procariotas, como antes mencionábamos, sus paredes celulares no tienen peptidoglucano, viven en ambientes extremos, se los clasifica en tres: metanógenos, halófilos extremos y termófilos extremos, y la mayor importancia que tienen ellos o estas bacterias es que no producen enfermedades conocidas en el ser humano. Así es como se las ve al microscopio. Luego tenemos otros microorganismos como los molicutes, las rickettsias y las clamidias. Molicutes son los que van a derivar de bacterias gram positivas, tienen un genoma reducido y comúnmente se las encuentra en lo que son las infecciones urogenitales. Rickettsias y clamidias también son procariotas y se comportan como parásitos intracelulares estrictos, es decir, que si no están dentro de una célula huésped no pueden vivir. Si no están dentro de un huésped no pueden vivir. Y aquí encontramos enfermedades como miocarditis, uretritis, bronquitis, faringitis, entre otras. Los molicutes, rickettsias y clamidias, vistos todos al microscopio. Y hablamos de los hongos. Los hongos también son eucariontes, es decir, que tienen un núcleo diferenciado, pertenecen al reino de los fungis, pueden ser uni o multicelulares. Tenemos hongos multicelulares grandes, que son, por ejemplo, lo que conocemos como setas, como champiñones, que son comestibles, hay algunos de ellos que no. Y los unicelulares, que es lo que conocemos como levaduras o mohos. Recordemos que estos unicelulares son los que tienen interés clínico, ya que son los que nos enferman, se los conocen como hongos dimorfos porque actúan o facilita su proliferación, el crecimiento a través de la temperatura en el que se encuentran. Los protozoos también son microorganismos eucariontos y unicelulares que se mueven por medio de pseudópodos, flagelos o cilios. Las amebas son las que se desplazan por medio de extensiones de su citoplasma, ¿sí? Que se denominan pseudópodos o falsos pies. Y otros protozoos poseen flagelos largos y numerosos, que son los cilios, lo que le va a permitir moverse dentro del ambiente en el que están. Como protozoos podemos mencionar a los arcodinos, a los flagelados, a los ciliados y a los esporozoos. Ejemplos de ellos tenemos los arcodinos, que son los, por ejemplo, las amebas, los flagelados, que son el Trypanosoma cruzi, los ciliados como las vorticelas y los esporozoos como el Plasmodium, que produce la enfermedad de la malaria. Los virus son agentes filtrables, son parásitos intracelulares obligatorios, no pueden generar energía o sintetizar proteínas independientes de una célula hospedadora. Su genoma viral puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos. Algunos de ellos tienen envoltura, para su cápside o no, y los componentes virales
no se van a reproducir, no se replican mediante una división, sino que se replican. Estos virus se van a clasificar de acuerdo al organismo que infectan, al material genético y a su morfología, lo que mencionábamos recién. Y tiene dos ciclos. El ciclo lisogénico es un ciclo en el cual el virus parasita una célula, lo que va a hacer es integrarse al genoma de esa célula. Entonces, primero tiene una etapa de fijación, luego de penetración y por último de latencia, es decir, una vez que se incorporó al material genético de la célula, lo que va a hacer es replicarse a través de la versión ADN, ¿sí? Como un profago. Y queda en latencia. Mientras que el ciclo lítico no tiene 3 etapas, sino son 5, es mucho más agresivo. ¿Por qué? Porque en la tercera parte de su etapa lo que va a hacer es tomar el control de la célula huésped y generar que la propia célula produzca sus partes para luego ensamblarlas, y una vez que están formados estos nuevos virus dentro de la célula, el virus hace que la propia célula produzca la enzima que termina por matarla. Esta célula se va a alisar, es decir, se va a romper y va a liberar a los viriones para que sigan infectando. Dentro de lo que es la epidemiología en la infección bacteriana, una vez que las bacterias son transmitidas, vamos a ver que, por supuesto, como decíamos al comienzo, tiene que estar la tríada ecológica, que es el huésped, el medio ambiente y el microorganismo. Va a colonizar al huésped al cual invadió, y se va a caracterizar esa infección bacteriana por los dos puntos que están viendo abajo: la invasión del tejido y su capacidad de producir toxinas, que es lo que en verdad nos enferma. ¿Qué es la transmisibilidad? Es el periodo o el lapso durante los cuales el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona infectada al otro. Esto tiene que ver con el tipo de contagio, ¿sí? O transmisión. La infección es el proceso de multiplicación del microorganismo patógeno, ¿sí? En esa colonización o invasión que hace al huésped. Y acá es donde encontramos dos definiciones importantes para quienes trabajamos en el sistema de salud, que son las IAS o infecciones asociadas a la atención sanitaria y la infección cruzada. Muchas veces se las confunde o se las mezcla, pero las IAS son un evento adverso que va a sufrir un huésped, en este caso va a ser un paciente, por estar en un área crítica, y al estar suprimido su sistema inmune, adquiere una enfermedad que no tenía al momento de ingresar a la institución nosocomial. La infección cruzada es la que se va a dar a través de la transmisión de agentes infecciosos, pero en un entorno único, ¿sí? Puede ser entre paciente y paciente, entre el paciente y el profesional, y el personal de salud y terceros. Y esto es importante, recordemos que la infección cruzada es la que podemos provocar nosotros cuando utilizamos la ropa de trabajo para estar en un área sucia, pasar a un área estéril y contaminar. Lo mismo cuando utilizamos la ropa de trabajo en la calle o la llevamos a nuestros hogares. Muchas gracias.